semestre. Vamos a ver en esta primera clase algunos conceptos generales. El objetivo que tiene esta unidad es de poner a disposición de ustedes un conjunto de conceptos que les permitirán ir familiarizándose con la materia que se les va a impartir. En primer lugar, espérense que están entrando un momento. Bueno, en primer lugar, como les decía, vamos a ver las fases del ciclo urbano del agua. Bueno, en relación con el ciclo urbano del agua, podemos decir que la forma de vida en comunidad que el hombre desarrolló desde su aparición ha sido la razón principal que dio origen a la necesidad de los servicios gemelos conocidos como abastecimiento de agua a la población y evacuación de las aguas negras. El diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de las obras para proporcionar el abastecimiento de agua y la eliminación de las aguas negras son problemas que se resuelven en la ingeniería sanitaria. Por eso es que ustedes tienen dos sanitarias. Sanitaria 1, que está vinculado con la potabilización y distribución del agua, y Sanitaria 2, que está vinculado con la evacuación de aguas residuales y tratamiento de esta. Bien. Las obras que se necesitan para abastecer de agua a la población son las siguientes. En primer lugar, tenemos la fuente de abastecimiento, que no es más que aquel almacenamiento de agua natural o artificial que nos permita la captación del agua para su consumo. En segundo lugar, tenemos la planta potabilizadora. ¿Qué sucede? Que en un 99,9% las aguas que hoy en día están en las condiciones naturales están contaminadas y no llegan a ser potables. Y entonces nosotros, para distribuir agua a la población, tenemos que distribuir un agua potable. ¿Qué quiere decir en el concepto más genérico de agua potable? Aquella que no le haga daño a los seres humanos durante su consumo. Entonces, para transformar estas aguas de la fuente que no son potables en potable, construimos lo que se conoce con el nombre de una planta potabilizadora. El agua que es captada en una fuente tiene que ser llevada hasta el núcleo poblacional donde va a ser consumida. Y para ello se construye una tubería que generalmente es de grandes dimensiones, como esta que estoy marcando con el puntero, que se conoce con el nombre de conductora o tubería de aducción. También se le llama de las dos formas. Siempre me gusta decirle las diferentes formas en que se expresan o se conocen, para que cuando ustedes en un libro vean tubería conductora y en otro vean tubería de aducción, sepan que es lo mismo. Muchas veces, dependiendo de la topografía del terreno, si por ejemplo, como es el caso de Santa Cruz, tenemos una topografía llana, plana, y una mancha urbana muy Disculpe, no sé grande, si soy yo, pero se le para medio entrecortando su audio. Ahorita, por ejemplo, yo no lo escucho. se corta el audio. No, se escucha bien, doctor. Se Entonces escucha debo bien, ser yo. doctor. Todo Debo ser claro, yo. doctor. Ahora le saqué el... ¿Se escucha ahora bien? Ahora sí se escucha bien. Ya, Gracias, doctor. no por nada mismo. Bueno, entonces, como les decía, que muchas veces, dependiendo de la topografía del terreno, si es una topografía llana, como en el caso de Santa Cruz, donde hay una mancha urbana muy grande, es muy difícil que se pueda entregar el agua por gravedad a partir de un tanque de almacenamiento, porque las exigencias de altura son muy altas y entonces no se construyen tanques elevados a más de 30 metros de altura. Es por ello que en esos casos se acude a la entrega del agua a la red mediante estaciones de bombeo, por bombeo directo a la red. Siempre y cuando las condiciones lo permitan, lo ideal en una red de distribución es construir un tanque de almacenamiento
¿Por qué? Porque el tanque me permite almacenar el agua en las horas de bajo consumo para poder distribuirla en las horas de alto consumo. Entonces puede aparecer en una red o la entrega a través de un tanque por gravedad o la entrega a través de un equipo de bombeo a presión. Bueno, el otro elemento que compone un sistema de distribución es la red de distribución propiamente dicho. ¿Qué cosa es la red de distribución? Es un conjunto de tuberías que pasan por todas las calles, de donde se sacan de ellas las acometidas para entregarle a cada uno de los usuarios del área de cobertura. O sea, la forma en que nosotros llegamos al usuario, llegamos a los domicilios, a los comercios, a la industria, a la institución, es mediante la red de distribución. ¿Está bien? Bueno, en esta figura que les mostramos aquí, se muestra la secuencia de obras que son necesarias tanto para el abastecimiento de agua potable como para la recolección y depuración del agua y su disposición final, ya sea en un cuerpo receptor o en un punto de reutilización. A estas dos fases se le conoce como fases del ciclo urbano del agua. A ver, en este gráfico está resumido todas las actividades de las que se ocupa la ingeniería sanitaria. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una fuente, en este caso se ve que es un río, del cual se capta el agua, esa agua que una vez que es captada y lógicamente demostrado de que no es un agua potable, entonces tenemos que hacerla pasar por una planta potabilizadora. El agua que sale de la planta generalmente se lleva, como ya les dije, a un tanque para su distribución o a una estación de bombeo para su entrega por bombeo directo. Saliendo ya sea del tanque elevado o de la estación de bombeo, el agua es conducida a través de una red de distribución que pasa por todas las calles y que lógicamente permite a través de las acometidas domiciliarias entregar el agua a cada uno de esos usuarios que componen la red. O sea, lo que contempla la captación, la fuente, la captación, la planta potabilizadora, el tanque elevado o la estación de bombeo y la red de distribución hasta las acometidas es lo que se ocupa la Ingeniería Sanitaria 1, que es lo que vamos a ver en este semestre. ¿Está claro? Ahora, esa agua que nosotros entregamos a los usuarios, sean domicilios, comercios, industrias, instituciones, el hombre en los diferentes usos que le da, la devuelve como un agua altamente contaminada, conocida como aguas residuales o aguas negras. Lo ideal es que esas aguas sean conducidas a través de una red de alcantarillado hasta una planta depuradora o de tratamiento de aguas residuales o aguas negras. ¿Está bien? El efluente que sale de la depuradora ya es un efluente que tiene que cumplir con las normativas en vigencia. En Bolivia es la ley 1333, para ya sea para ser vertida en un cuerpo receptor o llevarla a un punto de reutilización, como se puede ver acá, que no es más que utilizarla como riego de cultivos de tallo alto. Entonces, si no hay esta reutilización, se devuelve entonces al cuerpo receptor, con lo que se cierra el famoso ciclo urbano del agua. Esta segunda parte, que contempla la recolección a través de la red de alcantarillado, la depuración y la reutilización o el retorno al cuerpo receptor, es lo que se ve en Sanitaria 2 y lógicamente es lo que se conoce como la eliminación de las aguas negras. ¿Está bien? Entonces nosotros en esta asignatura nos vamos a ocupar de la primera parte. Bueno, vamos a ver un video donde nos explican un poco esto de manera animada. Entonces disfruten el video.
Hola amigos. Todos sabéis que en la ciudad donde vivimos pasan miles de cosas interesantes todos los días. Pero quizás lo que no sabéis es que la mayoría de ellas ocurren gracias al agua. Además, es importante contaros que vivimos en una de las zonas más secas de España, ya que llueve muy poco. Ahora sí estamos listos para empezar. Hoy aprenderemos mucho sobre el agua y el cuidado del medio ambiente. El agua, hasta salir por el grifo, recorre un largo viaje y pasa por diferentes etapas. Al conjunto de todas ellas lo llamamos ciclo urbano del agua. La primera etapa es la captación, que es cuando recogemos el agua de los ríos o mares para llevarla hasta grandes fábricas donde se limpia a fondo para convertirla en agua lista para beber, o lo que denominamos potabilizarla. Una vez limpia, se distribuye a través de enormes tuberías situadas bajo el suelo, hasta los miles de hogares, colegios, restaurantes, fábricas. Ya llevamos la mitad del ciclo aprendido. Ahora, ¿qué ocurre con el agua que consumimos y que se va por el váter o el fregadero? Pues que llega hasta el alcantarillado, que son otras tuberías, pero esta vez para agua sucia. A través de ellas se transporta hasta llegar a otra fábrica donde volverán a limpiarla. A esta fase la llamamos depuración. Este proceso es más costoso y difícil, ya que el agua llega muy pero que muy sucia a veces. Una vez limpia, la devolvemos al río para otros usos, como el riego de calles, agricultura, fuentes, etc. Esta última etapa se llama retorno al medio. Y así, una y otra vez, día tras día, el ciclo urbano del agua se repite. No podemos imaginar la vida sin agua. El agua del grifo también es extraordinaria. Cuidadla mucho. Bueno, creo que con eso se complementa lo que ya le había planteado en el esquema anterior. Bueno, vamos a ver en el segundo punto cuáles son las funciones que cumplen las obras necesarias para el abastecimiento de agua. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas y qué función cumple. En primer lugar, como ya le habíamos mencionado, está la fuente de abastecimiento, que ésta se constituye en el elemento indispensable para la distribución de agua, ya que si no existe fuente, no hay agua que distribuir y entonces no hay por qué realizar un sistema para la distribución del agua si es que no existiera agua. O sea, que lo primero que tenemos nosotros que antes de pensar en un proyecto es identificar las posibles fuentes de agua, porque de lo contrario, de nada vale que tengamos el mejor proyecto si no hay agua para echarle a esas instalaciones. Existen dos tipos de fuentes que son las más utilizadas por nosotros, los ingenieros sanitarios. En primer lugar están las fuentes superficiales, entiéndase como fuentes superficiales, los ríos, los arroyos, las quebradas, los lagos, las lagunas, etc. Y están las fuentes subterráneas, las mismas que, bueno, a continuación se detalla. Vamos a ver, en primer lugar, como fuentes superficiales tenemos los embalses de las presas, los ríos, los lagos, las lagunas, etc. Estas son las posibles fuentes que nos permiten a nosotros realizar la captación del agua para su distribución. Y estas son superficiales todas. ¿Por qué se consideran superficiales? Porque están sobre la superficie del terreno y en contacto con la atmósfera. Como fuente subterránea, tenemos que son aquellas aguas que en un momento fueron superficiales, pero al pasar por estratos permeables del terreno, se logró la infiltración de ella a través de esos estratos permeables hasta llegar a una capa impermeable, generalmente es una capa rocosa, donde se comienza a almacenar en el subsuelo. Y a este almacenamiento de agua en estratos impermeables en el subsuelo se le conoce con el nombre de acuífero o agua subterránea. ¿Está bien? Entonces, ¿sí? Ahí donde dice acuífero, ¿también hay tierra o es solamente agua?
Normalmente estos son cavernas rocosas que hay dentro del terreno que no hay tierra. O sea, generalmente son cavernas, por ejemplo, la roca caliza. La roca caliza en sus formaciones tiene cavernas y esas cavernas es donde se almacena el agua. ¿Está claro? No siempre está en contacto con la tierra. No obstante a eso, debido a cuando nosotros perforamos un pozo y aquí colocamos la bomba crea una succión y esa succión puede arrastrar, por ejemplo, si tenemos aquí material arenoso o material o tierra como tal, entonces normalmente se le coloca al pozo un filtro para evitar que cualquier materia, en este caso arenas, partículas de tierra, etcétera, puedan ingresar al equipo de bombeo. Pero generalmente estos son estratos, cavernas, muchas veces tienen arena, muchas veces están sin arena, están vacías, pero siempre el agua, este material termina en una capa permeable. ¿Está claro? Impermeable, perdón. Y al estar en estas capas impermeables generalmente son rocas y la roca le transmite ciertas sales minerales a esa agua. No sé si me entendiste. Sí, muchas gracias. No, bueno, y entonces esto es lo que le denominamos agua subterránea. Si me preguntaran ustedes, ¿cuál es la más conveniente de las dos aguas para la captación y entrega a la población? Generalmente es posible decir que la mejor de las dos aguas es el agua subterránea. Porque el agua superficial, fíjense ustedes, por ejemplo, esta que está en constante movimiento, pues lógicamente siempre está arrastrando el lecho a través del cual ella se desplaza. Y además estar en contacto con la atmósfera está sujeta a contaminación. Por ejemplo, los animales que vengan a beber o que defequen dentro. Y entonces eso siempre está sujeto a contaminación. Las aguas superficiales, yo diría en un 99,999%, siempre deben estar acompañadas de una planta potabilizadora. Porque es muy difícil encontrar un agua superficial que sea potable. Porque aun cuando usted la saque en un vaso, como a mí me ha pasado, que yo he ido, por ejemplo, aquí a los cerros de los valles y eso, y me han dicho, miren qué agua más transparente, más limpia. Un agua para que no sea, para que se considere potable, debe cumplir con 28 parámetros. Y hay un parámetro que es los coliformes fecales y los Escherichia coli, que son imperceptibles a la vista. Y por ejemplo, un ave que venga a tomar agua y defeque, o una vaca que venga a tomar agua y defeque, está alargando consigo, porque ellos, los animales de cuerpo de sangre caliente, son los que expulsan los coliformes, y entonces puede estar contaminada con coliformes y no son perceptibles a la vista. La única manera es llevar el agua al laboratorio y certificar que efectivamente es potable. Ahora bien, en periodo de estiaje o de seca, puede ser que el agua sea potable, pero en periodo lluvioso, como arrastra el agua, avanza con grandes velocidades y grandes caudales, pues entonces se puede contaminar producto de la velocidad del agua y se puede ir enturbiando y contaminando también. Ahora, ¿por qué es de mejor calidad el agua subterránea? Miren ustedes acá, esta agua que cae de lluvia escurre por la superficie. Si encuentra un estrato permeable de terreno, ella se va a infiltrar. Y al momento en que ella se está infiltrando, ahí estamos dándole, ella en un proceso natural está recibiendo un tratamiento que se conoce como la filtración. Cuando nosotros veamos los elementos que componen la planta potabilizadora, vamos a ver que uno de ellos es la filtración. Entonces, ya de por sí, el agua pasar a través de los estratos impermeables recibe un proceso de filtración y ya el agua que llega acá abajo es un agua que está filtrada, libre de impureza.
Ahora, el único riesgo, uno de los grandes riesgos que se corre es que estas aguas generalmente, al estar en contacto con estratos permeables, estratos rocosos, esto le pueden transmitir muchas sales minerales. Y entonces habría que comprobar que la cantidad de sales minerales que tiene no exceda los límites permisibles para el consumo de un ser humano. Ese es un elemento a tomar en cuenta. Y el otro elemento que muchas veces ya está en estas aguas aparecen coloides de hierro y coloides de aluminio y, y manganeso. Y entonces, bueno, cuando las aguas tienen hierro y manganeso por exceso, pues lógicamente también deben ser tratadas. Ahora, generalmente estas aguas son de mucha mejor calidad que esta, aun cuando a esta le tengamos que hacer un tratamiento, es menor en cantidad y en costo que el tratamiento que tenemos que hacer a estas aguas. Una dificultad que tienen estas aguas que son aguas duras, que es una ventaja que tienen estas aguas superficiales que son aguas blandas. ¿Cómo podemos diferenciar un agua dura de un agua blanda? Bueno, el agua dura es aquella agua que cuando usted se va a lavar las manos no le hace jabonadura. Y para sacarse jabón una vez que se la hizo le cuesta. Otro elemento que caracteriza un agua dura es que cuando usted se lava el pelo le queda el cabello, a ver, ustedes tienen un término acá, pelmazado. Por eso es que surgen precisamente, por eso es que surgieron los champús y los acondicionadores para suavizar el cabello, producto de la dureza del agua. ¿Está claro? Además, un agua dura, ustedes la viven, por ejemplo, nosotros tomamos agua del acuífero, agua subterránea que está en el acuífero que está bajo la ciudad de Santa Cruz. Un elemento que delata que es un agua subterránea es cuando ustedes que son tomate profesional, cuando calientan su pavita o su calderito y calientan y hacen hervir el agua, ustedes ven que se forma una incrustación blanco-amarillosa en el interior de los calderos. Esas incrustaciones son las sales minerales que delatan la dureza del agua. ¿Está bien? Entonces, esa es una dificultad que hay que controlar, lógicamente, que el contenido de sales minerales no exceda los límites permitidos. Porque hay muchas discusiones, pero hay muchos estudios que demuestran que aquellas ciudades que se alimentan de agua de acuíferos con muchas sales minerales, la tendencia es a que las personas tengan la formación de cálculos renales o de piedrecitas en el riñón. ¿Por qué? Porque el riñón es un filtro. El riñón es un filtro que nosotros tenemos en el organismo. Entonces se van acumulando de a poquito esas sales minerales y se van formando granitos que muchas veces obstruyen los pequeños conductos para que nosotros podamos orinar o expulsar el orín o los desechos líquidos del organismo, y entonces eso provoca, bueno, pues una litiasis o los dolores esos que todos conocemos de dolores renales, ¿no? Entonces eso, hay estudios de que precisamente el consumo de agua con muchas sales minerales traen como consecuencia en la población ese tipo de afección. ¿Está bien? Bueno, pero siempre se prefiere el agua subterránea porque es un agua de mucha mejor calidad que esta, que la superficial. Bueno, a las obras que se construyen para la extracción del agua de la fuente, para la distribución, lógicamente, se le conocen como obras de toma. En el caso de la extracción por gravedad, por ejemplo, el agua que voy a extraer de un río, una laguna o un arroyo, se hacen este tipo de obras superficiales, o sea, son estructuras que tienen unas compuertas, ¿no ve? Aquí son estructuras que se construyen en la ladera de un río, de un embalse, etcétera, a través del cual tiene una compuerta que usted regula el paso del agua que quiere sacar de ese cuerpo receptor. Y aquí, como se puede ver, siempre está acompañado de una criba para evitar que los objetos de gran tamaño accedan a la obra de toma, peor a las tuberías porque las pueden obstruir.
Este es el tipo de captación de obras superficiales. Ahora, cuando la extracción va a ser por bombeo, este tipo se haría cuando, por ejemplo, las diferencias de cota topográfica te permitan llevar el agua por gravedad. Ahora, cuando no es posible llevar el agua por gravedad porque no hay la diferencia suficiente de cota para poder entregar el agua por gravedad, entonces tanto para las aguas superficiales como las aguas subterráneas, la extracción se hace por bombeo. O sea, se coloca aquí una bomba que succiona el agua y la impulsa hacia el lugar. Lo mismo, se perfora un pozo hasta llegar al estrato rocoso o acuífero y de ahí se coloca una bomba con su filtro, mírenlo aquí, filtro rejilla, y se produce el bombeo hacia la comunidad o el lugar donde se va a utilizar el agua. ¿Está bien? Bueno, el otro elemento que constituye un sistema de distribución es la planta potabilizadora. La planta potabilizadora es aquel lugar o espacio físico donde se coloca un conjunto de dispositivos de tratamiento y el agua se hace pasar por cada uno de estos dispositivos para retirar las impurezas que tiene, que la hacen no potable y tener un efluente que sea un agua potable apta para el consumo humano. Esta es la planta potabilizadora de la ciudad de Concepción. Es una planta que tiene un aireador, tiene 3 filtros rápidos, tiene un tanque de almacenamiento, una estación de bombeo y aquí tiene una cloración del agua. Todo eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la unidad de plantas de tratamiento de agua, de plantas potabilizadoras, perdón. ¿Está bien? Vamos a ver aquí para que ustedes, bueno, vean un video en relación con las plantas potabilizadoras. Disfruten. Tratamiento y potabilización del agua. El agua que tomamos del río, del lago o de los acuíferos es llevada a la planta potabilizadora. Lo primero que se hace es un filtrado para retirar los fragmentos sólidos de gran tamaño que se ven y añadir un poco de cloro para desinfectar. Se añaden una serie de productos químicos para convertir los sólidos en copos llamados flóculos. Estos copos se agregan entre sí, dando lugar a partículas de mayor tamaño que facilitan el proceso de tratamiento siguiente. Después, por la acción de la gravedad, los copos caen al fondo del depósito y son separados del resto del agua. Una vez clarificada el agua, la hacemos pasar por unos filtros de arena que retienen las partículas que aún pudieran quedar para que el agua quede incolora, como debe ser. Volvemos a añadir cloro. Así se consigue que el agua tampoco se estropee por el camino. Tras unos controles constantes y exhaustivos para el consumo, se distribuye en perfecto estado por una inmensa red de tuberías a los hogares, comercios e industrias para su uso. Bueno, como se pudo ver ahí, el proceso de potabilización del agua es un proceso bastante complejo que pasa por diferentes etapas que, bueno, lógicamente las vamos a ver en su momento. El otro elemento que nosotros consideramos para la distribución de agua es lo que es la aducción o la tubería conductora.
¿Qué cosa es la aducción o la conductora? Es el medio a través del cual el agua es conducida desde la zona de extracción hasta la red de distribución. ¿Qué sucede? Sucede que muchas veces la fuente se encuentra alejada del núcleo poblacional donde voy a distribuir el agua. Entonces, la única manera que tengo de llevar el agua desde la fuente hasta el, la, la población es mediante lo que se conoce como una conductora. Las conductoras pueden ser por medio de tuberías, las conductoras pueden ser a través de tuberías, generalmente son tuberías de gran tamaño, de gran diámetro. ¿Por qué? Porque ellas son las encargadas de transportar la totalidad del agua que va a consumir la población. Se puede realizar a través de túneles y se puede realizar a través de canales. Como ya el agua, antes de ser introducida en la conductora, ya ha sido pasada por una planta de tratamiento, en el caso específico de los canales, tienen siempre que ser cerrados o tapados. ¿Por qué? Porque si lo dejamos abierto a la intemperie, en contacto con la atmósfera, se puede volver a contaminar. ¿Está bien? Entonces eso es importante que siempre tengan presente. Como les decía, yo puedo colocar, ya sea dependiendo de si la topografía es llana o accidentada, puedo colocar una estación de bombeo o un tanque elevado. En el caso de la estación de bombeo, es la instalación que me permite, ya bien sea llevar el agua hasta el tanque elevado para su distribución por gravedad. Este ejemplo, por ejemplo, supongamos aquí tenemos perforado un pozo, sacamos el agua del acuífero, la elevamos hasta el tanque y del tanque la entregamos por gravedad. O cuando ya no es posible entregar el agua por gravedad porque la carga que se necesita es mayor a los 30 metros, como ocurre en Santa Cruz, que en muchos lugares se necesita 60, 80 metros de altura de tanque, no se justifica más de 30 metros colocar un tanque y entonces se bombea directo a la red, como es este caso. Es una estación de bombeo que bombea directo a la red, cuya bomba que yo coloco en el pozo es una bomba que tiene que darme el caudal que necesito y además la carga que se requiere para llegar a nivel del usuario con la presión mínima que me recomienda la normativa en vigencia. ¿Está bien? Ahora, la otra alternativa es que cuando yo tengo una topografía accidentada o una mancha urbana muy pequeña, aunque sea una topografía llana, puede ser que yo necesite no más de 30 metros de altura y en esos casos es conveniente colocar un tanque elevado para el almacenamiento de agua. Siempre es importante que se pueda colocar un depósito de almacenamiento. ¿Por qué? Porque su función, ¿cuál es? El depósito, cuando no hay las horas pico, que son las horas de máximo consumo, que serían las 7 de la mañana, entre las 6 y las 8 de la mañana, entre las 12 y la 1 de la tarde, y después entre las 7, de 6 a 8 de la noche. Esos serían los horarios de máximo consumo de agua. Perdón, en horarios intermedios, el tanque se puede estar llenando. Por ejemplo, entre las 8 y las 12 del día, el tanque se va llenando. Cuando llega a las 8, a las 12 de la tarde, del mediodía, entonces yo tengo ya un volumen almacenado que me permite satisfacer las exigencias para ese horario pico. Y esa es la ventaja que tiene el hecho de poder entregar el agua por intermedio de un tanque de almacenamiento. Por otro lado, tenemos la red de distribución, que es el sistema
de conducción que se concibe para llevar el volumen de agua requerido con la presión necesaria a los consumidores. Yo no solo tengo que entregarle, por decirle, 120 litros diarios a una persona, por ponerle un ejemplo, sino que tengo que entregarle esos 120 litros a cada persona, pero además tengo que llegar con la presión que me recomienda la norma. Vamos a ver que, por ejemplo, la norma para el caso de Santa Cruz, en poblaciones mayores a los 100,000 habitantes, me exige que la presión que yo tenga en esa tubería y con la que debe llegar al usuario tiene que ser mayor a los 13 metros de columna de agua. ¿Qué significa? Que si yo perforo con un taladro la tubería, el chorro tiene que alcanzar 13 metros de altura como mínimo. ¿Para qué? Para poder llegar mínimo hasta una tercera planta con la presión requerida para que el usuario pueda hacer uso del agua en los diferentes puntos de consumo. Sobre todo es más crítico que es la ducha, que siempre viene a ser el punto de consumo más elevado en un domicilio. Ahora, a esta red de distribución se le colocan lo que se conocen como las acometidas domiciliarias, que se coloca una abrazadera, como vemos aquí, vamos a aprender, se perfora la tubería y se coloca un tubo con una junta de goma y de ahí se saca el agua para llevarla hasta el reloj o el medidor que tenemos en la acera generalmente o en el jardín de los domicilios de cada uno de los usuarios. ¿Está bien? Bueno, ese es el último elemento que compone una red de distribución. Entonces, para que veamos un poco cómo es el proceso de que tiene el agua desde su captación hasta que se lo entregamos a los usuarios, vamos a mostrarle en este video dicho proceso. Abrir la llave y que de ella brote agua potable es muy fácil. Sin embargo, detrás de esto existe un proceso que pocos nos imaginamos y conocemos. Todo inicia en las profundidades de la montaña. Es precisamente ahí donde se construyen tomas de captación, que son infraestructuras que, como su palabra lo dice, captan el agua para que ésta inicie su camino hasta la ciudad. Una vez que el agua es capturada en lo profundo de la montaña, esta es transportada a través de tuberías de conducción a sitios donde es almacenada. Sin embargo, antes de hablar de dónde y cómo se almacena el agua, es importante que conozcamos que no siempre el agua que llega hasta nuestros hogares proviene de la montaña. El crecimiento poblacional y la disminución de la producción de las fuentes superficiales cada vez más obligan a perforar pozos. Los pozos son hoyos taladrados en la tierra que alcanzan una fuente de agua como es un acuífero. Ahora bien, retomando el recorrido que hace el agua para llegar a la ciudad, debemos conocer que, independientemente de dónde se tome, esta debe ser tratada para que sea apta para el consumo humano. ESPH, por ejemplo, utiliza 3 tipos de 1. Clorogas, 2. Pastillas de cloro, 3. Hipoclorito de sodio. Posteriormente a que el agua recibe su desinfección, es trasladada a tanques de almacenamiento, de donde después se desplaza a través de tuberías de distribución a cada casa, comercio, etc., que cuenten con un servicio de agua potable. Cuando ya el agua es transportada, esta ingresa a los inmuebles a través de lo que se denomina acometidas, que son tuberías que están conectadas a las redes de conducción. Para el ingreso del agua a los hogares y comercios, se coloca un medidor, el cual se instala generalmente en las aceras ubicadas frente a los inmuebles, con el fin de medir la cantidad exacta de metros cúbicos de agua potable que se consumen en este. Una vez ahí, el agua inicia su recorrido por medio de las instalaciones internas.
Como pudimos observar, un acueducto es un complejo y vulnerable sistema que requiere de planificación, control y monitoreo constante. Acciones que emprendemos en la ESPH con el fin de brindar 100% agua de calidad. Somos ESPH. Bueno, ahí pudieron ver cómo un sistema de distribución de agua es algo complejo, no es algo tan simple y que lógicamente eso es lo que vamos a aprender durante este semestre en esta materia. Por eso yo les decía en la clase inicial que tuvimos que era una materia muy bonita, que yo se las iba a vincular mucho con los problemas que tenemos nosotros cada día en los domicilios y que es muy útil y genera mucho trabajo. ¿Por qué? Porque son materias que constantemente son de mucha aplicación y de mucho rigor, sobre todo para que se puedan hacer las cosas como deben ser. Bueno, vamos a ver en el punto 3 cuáles son las necesidades de agua que tiene el hombre civilizado, o sea, que tenemos hoy en día nosotros los seres humanos. En primer lugar, tenemos necesidades personales, o sea, ya vamos a ver en qué elementos nosotros utilizamos estas. Vamos a ver que también tenemos necesidades comunales, que ya vamos a ver cuáles son las actividades que el hombre realiza dentro de esta necesidad agrícola, en tercer lugar, e industrial. Entonces, las personales. Las necesidades personales, el agua que nosotros, o sea, que nosotros necesitamos fisiológicamente. ¿Cuáles son estas aguas las que nosotros bebemos para satisfacer nuestra demanda de agua? Esta es el agua que utilizamos para la cocción de los alimentos, el agua que usamos para bañarnos, el agua que usamos para la limpieza de los ambientes de cada una de las viviendas, el agua que utilizamos para lavar nuestra ropa, el agua que utilizamos para descargar los líquidos fisiológicos en los inodoros, en los urinarios, etcétera. El agua que utilizamos para lavar auto, no en lavadero, sino en cada domicilio. Una persona, normalmente mucha gente tiene un carro, 2 carros, o tiene una moto, tiene una bicicleta, y de vez en cuando utiliza esa agua que nosotros tenemos en el domicilio para lavar, ya sea el carro, la bicicleta o la motocicleta. Y el agua que utilizamos para el regado de jardín, no el regado de sembradíos en el patio, sino solo el agua para regar las plantitas y el pasto de nuestro jardín. Dentro de las necesidades comunales, o sea que son necesidades que todos tenemos en común, es el agua que se utiliza para la protección contra incendio, es el agua que los bomberos, cuando se produce un incendio en una industria, en un domicilio, llegan y cargan su cisterna en los hidrantes que se encuentran en las esquinas de las calles, que ya los vamos a estudiar sus características. Es el agua que usamos nosotros en los hospitales cuando nos hospitalizan, el agua que se utiliza en los comedores, el agua que se utiliza en las escuelas, en las universidades, etcétera. El agua que usamos cuando vamos a los restaurantes, el agua que usamos en las lavanderías, el agua que se utiliza en la limpieza de las calles. Por ejemplo, cuando se acaba el carnaval, ustedes ven que vienen con unos camiones cisterna limpiando las plazuelas, y el agua que se utilizan en las fuentes ornamentales que hay en la ciudad y en los parques, sobre todo acuáticos, etcétera. El agua que se utiliza generalmente en la recreación. Estas son necesidades comunales de los seres humanos. El agua que se necesita para fines agrícolas es el agua que se utiliza para abastecer a los animalitos, o sea, abastecimiento de los animales, y el agua que se utiliza para el riego de
cultivo. Ahora, la otra necesidad es el agua que se utiliza en las diferentes industrias, que es el agua que está incorporada a productos industriales, como por ejemplo el agua que se utiliza para hacer las bebidas, el agua que se utiliza como medio de transporte de material. Por ejemplo, estamos usando un río para transportar las troncas y así evitar costos elevados de transportación. Es el agua que se utiliza para la generación de energía. Por ejemplo, esta es la presa de Itaipú, está en Foz do Iguazú, en Brasil. Es una de las presas generadoras de energía más grandes en el mundo. Es muy linda, yo la visité. Cuando ustedes tengan una oportunidad tienen que ir a verla, es impresionante. Esta utiliza el agua del embalse para generar energía para prácticamente un tercio de Brasil, e inclusive para generar energía que en un 95% para el Paraguay. O sea, para que tengan una idea de esa represa que está en un límite entre Paraguay y Brasil. Y el agua que se utiliza en los sistemas de lavado de alimentos. O sea, por ejemplo, miren, las frutas se lavan antes de ser, lógicamente, metidas en cajas para su distribución. Bueno, vamos a ver en el cuarto punto una reseña histórica sobre el desarrollo de los acueductos. El acueducto es el nombre que le dieron los romanos al abastecimiento de agua. O sea, a todo lo que es la captación, potabilización y distribución de agua, los romanos le llamaron acueducto. Y todo lo que es la recolección de aguas negras, depuración y disposición en un cuerpo receptor, es lo que los romanos le llamaron alcantarillado. Por eso es que ustedes van a ver que muchas empresas se llaman empresas de acueducto y alcantarillado. ¿Qué significa eso? Cuando dice que es empresa de acueducto, es una empresa que capta agua de la fuente, la potabiliza y la entrega a la población a través de un sistema de distribución. Y cuando dice que tiene alcantarillado, es una empresa que tiene una red de alcantarillado, una planta de tratamiento de aguas residuales y una disposición en un cuerpo receptor. ¿Está bien? Entonces, el acueducto tiene su origen en la medida en que comienzan a aparecer los núcleos urbanos, ya que para mantenerse necesitaban asegurar un sistema de distribución para servir de agua a la población del núcleo. Mientras el núcleo de población es pequeño, ¿qué quiere decir eso? Que usted tiene 1, 2, 3 casitas aisladas, ahí el abastecimiento es posible resolverlo mediante una instalación elemental como es un pozo somero. Entiéndase como pozo somero poco profundo y que a través de una bomba manual, estamos hablando de máximo 10 metros de profundidad, y que con una bomba manual usted puede sacar agua para llevar a esas casitas. O un aljibe donde el agua de lluvia se almacena aquí para poder ser después entregada a los usuarios. O sencillamente acarrear agua de un material. Eso es cuando tenemos 1, 2, 3 casitas. Pero cuando ya tenemos cientos o miles de casas o millones de casas, entonces no es posible abastecer mediante un cubito, un baldecito, etc. Entonces, en esos casos, con el crecimiento de esta población del núcleo, se hace necesario construir instalaciones que permitan captar y llevar a los usuarios grandes volúmenes de agua, dando lugar entonces a la aparición de lo que se conocen como los acueductos modernos, donde tenemos una fuente de captación, una obra de toma que lleva el agua a una planta, de la planta a través de una aducción, la acercamos a la red de distribución, al núcleo poblacional, y de ahí o por bombeo o por un tanque elevado entregamos a los usuarios mediante la red de distribución el agua para su consumo. ¿Está bien? Bueno, las primeras obras de acueductos
que se reconocen en el mundo son las que se ejecutaron durante el establecimiento de la ciudad de Roma, quien llevó esa tecnología a todos los países que formaban el Imperio Romano, por ejemplo, España, Francia, entre otros. Entonces, estas fueron las primeras obras que se conocen en el mundo. Fíjense ustedes que eran bloques hechos de piedra y que eran canales abiertos por donde circulaban. En mi país está uno de los acueductos más viejos que existen en el mundo, que es el acueducto de Carlos VII. Es un acueducto que llevaba el agua de un río conocido como el río de Lucillo, donde le hicieron una pequeña represa con unos bloques así de piedra, y esos bloques de piedra desviaban el agua, y esa agua llevaban a través de una conducción así similar el agua a la ciudad de La Habana. Es uno de los acueductos más viejos que existen y que está conservado. Usted va a la ciudad de La Habana y usted va a ver ahí las muestras del acueducto como tal. Entonces, fueron los romanos los primeros que incursionaron en estas obras de captación y distribución de agua. Bueno, vamos a ver por último en el día de hoy las características que debe reunir un servicio de abastecimiento de agua. O sea, esto es de obligatorio cumplimiento por parte de todas las cooperativas o empresas que se dediquen a la distribución del agua potable. Un servicio, perdón, un servicio de agua potable se debe caracterizar en primer lugar por ser un servicio instantáneo. ¿Qué significa ser un servicio instantáneo? Es aquel servicio donde el usuario solicita en cualquier día y a cualquier hora el servicio de agua y tiene que ser servido de manera inmediata. Ese es un requisito fundamental que deben cumplir estas cooperativas de agua. Por ejemplo, yo tengo ahora un lote, construyo mi casa y quiero que me pongan el servicio de agua potable, me dirijo a la cooperativa que distribuye el agua en mi zona. Vamos a poner un ejemplo, me dirijo a Saguapac y llego a la oficina de Odeco, oficina de defensa al consumidor, y pido que quiero que me presten el servicio de agua potable, que me conecten a la red. Y automáticamente ellos me preguntan mi dirección y se la pasan al departamento técnico. Y no debo yo ni haber salido de la cooperativa cuando ya deben haber salido a hacerme mi instalación. No es como el servicio de TV Cable, que usted lo solicita hoy y entre las 48 horas se lo instalo. No, es de agua potable. En el momento que yo lo solicito, en ese momento la empresa que preste el servicio tiene que colocármelo, tiene que tener la capacidad, el personal, los materiales para hacerme la instalación de manera instantánea. El otro requisito es que tiene que ser un servicio de calidad. O sea, el servicio que me tiene que prestar a mí la empresa que me va a conectar tiene que darme un agua que debe ser potable. ¿Qué significa eso? Que debe ser capaz de ser ingerida por mi persona sin producirme daño a la salud. ¿Está claro? Ese es otro requisito fundamental. No es que yo te voy a poner agua, pero el agua que te voy a poner tú la vas a beber y te vas a enfermar. ¿Está bien? Ahora, además de estos dos requisitos, con el servicio se debe garantizar el volumen requerido con la presión necesaria para llegar a nivel del usuario. ¿Qué quiere decir eso? Si la norma recomienda para Santa Cruz, por ejemplo, que me deben entregar un volumen, una dotación que oscila alrededor de los 120 litros por habitantes por día, ellos me tienen que entregar 120 litros por cada persona que conforme mi núcleo familiar, pero además la presión tiene que ser suficiente como para que me sirvan
para que yo cuente con el agua en todos los puntos de consumo. En la cocina, en la lavandería, en el lavaplato, en el lavamano, en la ducha, en el inodoro, etc. Entonces, estos son características fundamentales que tiene que cumplir un servicio de abastecimiento de agua. Si alguno de estos elementos falla, el servicio no es un servicio de calidad o un servicio como lo exige la normativa en vigencia. ¿Está bien? Bueno, aquí vamos a cortar la clase porque, bueno, queda mucho más por recorrer. Entonces vamos a darle la opción de que ustedes puedan preguntar todo lo que tengan de duda y yo con mucho gusto se lo voy a aclarar. Bueno, Doctor, ¿alguna duda que tengan? Sí, buenas tardes. ¿Me escucha, no? buenas tardes. Le escucho, le escucho. Quería consultarle sobre este tema que mencionó de tener el agua siempre disponible para beber. He visto que en otros países, en otras regiones, para beber el agua uno tiene que filtrarla en su casa mismo, tienen como un cierto filtro, porque así, por así no la pueden tomar. ¿Por qué se debe eso? Porque no tienen una planta potabilizadora. Si usted tiene que filtrar el agua, es porque no tiene, porque en primer lugar, porque el agua no es potable. Porque vamos a aprender acá que para que el agua sea potable debe cumplir con 28 parámetros. Y entre ellos está la cantidad de sólidos totales, el color y la turbidez. Entonces, los sólidos totales, que son los que te pueden obligar a filtrar el agua, porque el agua es turbia y porque tiene color, es porque tiene muchos sólidos totales. Los sólidos totales no deben exceder los 1000 miligramos por litro. La turbidez 5 y el color 5 y la turbidez no puede exceder el valor de 15 NTU y el color 5 unidades de color. Entonces, si usted tiene que filtrar el agua, es porque el agua no cumple con esos 28 parámetros y porque no tiene una planta potabilizadora de agua. Creo que, si no estoy muy seguro, que en Samaipata no se puede tomar el agua así por así en el grifo. Lo Tiene que entiendo, filtrarla. claro, y si te vas más para allá en Comarapa, no se puede tomar el agua, parece un chocolate. Y es porque no tienen planta potabilizadora, pero bueno, ahí ya está la autoridad del agua, que la autoridad del agua es la que tiene la obligación de exigir a la empresa que preste ese servicio en Samaipata, en Comarapa, de que se adecue a la norma. Entonces, las normas son claras. La norma boliviana yo te la voy a dar de agua potable. Ahora, el problema está en que la empresa que tiene que hacer cumplir eso, que es en este caso la autoridad del agua, cumpla con sus funciones, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que dice la ley en Bolivia es que la empresa que no se adecue, la cooperativa o la empresa que preste el servicio de distribución de agua, que no se adecue a las normativas en vigencia de agua potable, pues entonces lo primero que se hace es un llamado de atención y se le da un tiempo de readecuación. Y si no se readecúan y no cumplen con la norma, le pueden quitar el permiso de operación. Yo recuerdo, por ejemplo, en Jorochito nos contrató a nosotros porque no daba un agua potable. Y entonces, bueno, le exigieron que tenía que adecuarse. Claro, la presión de Jorochito fue otra, ¿no? Que el pueblo le iba a tomar la cooperativa, le iba a formar pleito. Y entonces ellos nos contrataron para que le hiciéramos una planta potabilizadora. Pero la autoridad del agua es la que tiene que estar pendiente, porque además la autoridad del agua los obliga a entregar informes semestrales y anuales. Y esos informes deben incluir los laboratorios de calidad del agua. Entonces, muchas veces entregan informes donde en el agua que van a tomar
tiene coliformes fecales, pero sin embargo no le exigen de que eso tienen que resolverlo, ¿no? Entonces es un problema ya de función, de la función que debe cumplir la autoridad del agua. Listo, doctor, entendido. Gracias. Ya, bueno. ¿Alguna otra duda que tengan, porfa? Disculpe, en caso, digamos, si en la ciudad se encontrara una montañita de más de 14 metros, ¿qué se hace en esos casos? Si es que hay una fuente allá arriba, encima del cerro, si es que hay una fuente, sería ideal. ¿Por qué? Porque yo la puedo almacenar en caso de que después la pase por un proceso de potabilización, si lo requiere el agua, la puedo almacenar en el cerro y entregarla por gravedad. Ese es el esquema ideal para un sistema de distribución. Y en caso si estuviera la casa ahí, digamos, que quisiéramos llegar a eso, a esa zona. Al cerro. Sí. Y el agua no hay en el cerro. Bueno, no sé, aquí, digamos, en Santa Cruz hay varios lugares, ¿no? Que, por ejemplo, llegando aquí al Torno, ¿no? Que empiezan los cerritos. Ujú. Y ahí no llega el agua, entonces hay que hacerse tanque sí o sí. Tienes que hacerse santo. Pero no debería hacérselo tú. Te lo debería hacer. Si es que llega a tu casa el agua a nivel de piso, puedes hacer una cisterna, una bombita, un tanque elevado y entregar el agua por gravedad. Pero si ya es una comunidad, la cooperativa que preste servicio es la que tiene que llevarte agua a ese sector. Eso Y otra sería. preguntita. Usted mencionaba que aquí en Santa Cruz hay lugares donde no llega el agua. ¿Por qué sería o qué casos hay? Hay lugares. Sí, hay lugares en Santa Cruz donde no llega el agua, decía, ¿no? O llegaba contaminada, nos mencionaba en la primera clase. No. En Santa Cruz llega el agua bien, no hay problema. Ahora, una cosa es que no haya presión, que eso es un incumplimiento de la empresa que preste el servicio, y otra cosa también es que que no sea potable. Y entonces ahí es la autoridad del agua la que tiene que exigir que se adecúen a las normas. Las normas son claritas, las vamos a aprender acá. Si en el caso de alguno de ustedes, la empresa que preste el servicio donde ustedes viven no cumple con una de esas normativas, lógicamente ustedes tienen la posibilidad de ir a ODECO, que es la Oficina de Defensa del Consumidor, y decir en ODECO, mire, en mi caso pasa esto, usted no necesito que resuelvan ese problema. Si se hacen caso omiso, entonces usted con esa carta que ya le entregó a la cooperativa con un recibido, le hace una carta a la autoridad del agua y la autoridad del agua es la única que puede obligarlos a ellos por ley a que cumplan con las exigencias de la norma. ¿Está claro? Entonces eso es así como se opera con las cooperativas. Ahora, si no cumple, normalmente, ¿para qué uno debe entregarlo? ¿Para qué las cooperativas entregan los informes a la autoridad del agua? Para que un técnico lo revise. Pero acá la gente no revisa nada, lo archiva y hay lugares en que el agua no es potable. En Santa Cruz hay muchas cooperativas que el agua que entregan no es potable porque tienen hierro, porque tienen exceso de hierro, exceso de manganeso. Hay cooperativas que tienen coliforme, que no cloran el agua, pero todo eso es responsabilidad de la autoridad del agua. No hay otra. Eso es. Muchas gracias. Otra consultita, No, ingeniero. sí, dime. El costo de su libro para cancelarlo, ¿cuánto sería? 40 bolivianos lo que cuesta el libro. Desde que lo hice, ese es el precio que siempre ha costado. Listo, muchas ¿Ya? gracias. Muy amable. No, le subí la dirección de donde está mi empresa, la ubicación para que fueran. No sé si fue en este o en Sanido, dijeron, ¿y para qué es eso? Y no vine a esa clase, no sé si fue en este grupo o en el otro. Es para eso, ahí es donde pueden adquirir el libro o esperar que yo empiece las clases el lunes, el otro lunes,
y las lleve al aula. ¿Está bien? Sabe que hay aquí unos chats. Buenas tardes, doctor. ¿Se puede construir obras de tomas de la fuente de abastecimiento cerca del océano? A ver, el océano es una fuente de abastecimiento. El océano es una fuente de abastecimiento. El problema es que el océano, el agua de los océanos tiene grandes concentraciones de sal. Y entonces la desalinización de esas aguas tiene un costo en extremo elevado. O sea, el tratamiento, la desalinización del agua de mar se realiza con un tratamiento que se llama ósmosis inversa. La ósmosis inversa son unas membranas que, bueno, permiten retener estas sales y obtener un agua ya potable. Para que tengan una idea, para un domicilio, una ósmosis inversa puede estar costando alrededor de los $1,500 hasta $2,000. Y en un domicilio, vamos a ponerle como promedio 5 o 6 personas. Imagínense ustedes, para 6 personas, $1,500. ¿Cuánto sería para millones de personas o cientos de miles de personas? Es carísimo. Normalmente, este tratamiento lo tiene, por ejemplo, los Emiratos Árabes, pero porque están en una zona desértica y no les queda otra que captar el agua del mar y lógicamente están podridos en plata por el petróleo. La isla de Aruba le pasa lo mismo y Australia está incursionando. Y tengo entendido de que en Lima se están haciendo estudios para poder utilizar el agua del océano. ¿Está bien? Pero generalmente son tratamientos muy costosos que no es posible. Ahora, hay otro elemento fundamental. Por ejemplo, mi país es una isla que está rodeada de mar. ¿Y qué es lo que sucede? En Cuba no se puede explotar el acuífero porque cuando usted explota el acuífero, saca el agua de los acuíferos, como estamos a nivel del mar, si el nivel del acuífero baja por debajo del nivel que tiene el mar, entonces se produce lo que se conoce como la cuña de intrusión salina. O sea, el agua se mete dentro del terreno. Y eso, donde se forma esa cuña de intrusión salina, ahí no crece ni el cactus, ni la hierba mala, ni el cactus, para que tengan idea. Entonces, no está permitido la explotación del agua del acuífero, pues de los acuíferos por ese problema, porque si no, el poco territorio que tenemos nosotros se va a convertir infértil. ¿Está claro? Y bueno, también hay que tener fuentes superficiales cerca del océano. Ahí, o sea, el mar, ¿cómo se comporta? Durante el día, los vientos son de la tierra al mar, pero durante la noche, el viento bate del mar a la tierra y cuando las olas rompen en la tierra, crean salpicaduras que pueden el agua darle una ligera salinidad. No sé si eso te satisface, Josué. Sí, doctor, muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda que tengan, porfa? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta breve. Mencionaba que usted no es... ¿Se le cortó el audio o qué? Hola, ¿me escucha? Ahora sí. Hola, perdón, estaba hablando. Una consulta breve. Mencionaba que usted no es ingeniero civil, no ingeniero sanitario, si no me equivoco. Me gustaría saber más o menos cuál es la función específica del ingeniero civil por ejemplo, en las construcciones hidráulicas y sanitarias y en las cooperativas, además de la construcción, tal vez de supervisión de las obras, qué sé yo, de supervisión o manejo de cómo vaya a distribuirse el agua y eso, ¿no? Ya. A ver, les explico. Yo no soy ingeniero civil. Yo estudié en mi país la carrera, en mi país se estudia
la carrera de ingeniería civil y se estudia la carrera de ingeniería hidráulica. La ingeniería civil es la que ustedes están cursando. Claro que el ingeniero civil en Cuba es civil y el hidráulico es hidráulico. Yo estudié todo agua. O sea, yo todo lo que tiene que ver con agua fueron los 5 años de mi carrera. Nosotros teníamos 3 menciones. Sanitaria, la mención de sanitaria, la mención de obras hidráulicas y la mención de administración de los recursos hídricos. La función que tiene un ingeniero civil, en el caso mío, cuando yo voy a hacer un proyecto de alcantarillado o un proyecto de agua potable o de lo que vaya a hacer en hidráulica, por ejemplo, supongamos que voy a hacer un proyecto de agua potable y voy a colocar el tanque. Yo calculo hidráulicamente el tanque, pero se lo tengo que dar a un ingeniero civil para que él haga el cálculo estructural de ese tanque. Por ejemplo, en el caso del alcantarillado sanitario, yo dimensiono las cámaras de inspección, todo. Ahora, el cálculo estructural de las cámaras de inspección, la hace un ingeniero civil. Cuando yo diseño una estación elevadora en un alcantarillado sanitario, yo dimensiono toda la estación elevadora. Ahora, el cálculo estructural de esa estación elevadora lo hace un ingeniero civil. O sea, que el ingeniero civil se encarga del cálculo estructural de las obras que componen los sistemas hidráulicos que uno diseña. En el caso de ustedes, ustedes tienen una mención que es la mención de agua, de agua. Los que se van por esa mención, más bien salen con una formación más cercana a la hidráulica que se va por estructura. ¿Por qué? Porque da otras materias que lo hacen, o sea, como que lo conducen a la hidráulica. Lo que no significa que no saben hacer cálculos estructurales, porque ustedes llevan desde las isostáticas, los hormigones, todo eso, que es lo que les enseña a calcular las estructuras. Quizás el que se va por estructura, bueno, pues le dan otras cosas estructurales que de mayor rigor, más profunda, no sé, porque yo no la he estudiado la carrera. ¿Me entiendes? Entonces, un ingeniero civil tiene una planta de potabilizadora, en una planta de tratamiento, tiene a su cargo, por ser ingeniero, puede explotarla, o sea, ser ingeniero gerente de una planta de tratamiento, gerente de un sistema de distribución, y bueno, además tiene la ventaja de que bueno, pues cualquier problema estructural que exista, pues eres el idóneo para eso, ¿no? Eso sería a mí. Perfecto, claro, muchas gracias. No, por nada, mijo. ¿Alguna otra duda que tenga? Bueno, con relación a las clases, el miércoles vamos a dar la clase virtual. Ahora, han sacado un comunicado para aquellas personas o profesores que tengan problemas de base o que estén mayorcitos de edad, ¿no? Que corren mayor riesgo que cualquier otra persona de menos edad, que se puede en este semestre transitorio, se le puede autorizar. Hay que mandarle al jefe de carrera, pero en definitiva quien es el consejo el ICU no, el consejo facultativo, el que va a tomar la decisión. Entonces hay que mandar la justificación de cuáles son enfermedades de base, cuáles son las dificultades. En mi caso yo no sé, no tengo para justificar eso. Entonces nosotros el lunes que viene, próximo lunes, vamos allá a comenzar las clases presenciales en la U. ¿Está bien? Entonces eso sería lo que vamos a
hacer. Pero el miércoles la vamos a seguir dando virtual porque la resolución es después del primero. Bueno, ¿alguna otra duda? Alguien creo que iba a preguntar algo y lo interrumpí. Yo le quería hacer una consulta, doctor. Cuando Sí, usted sí. mencionó el tema de las aguas superficiales y pasan a un acuífero subterráneo por medio de esta tierra permeable, usted dice que se filtran, ¿cierto? Sí, ¿Se puede filtrar el agua con sal así igual? ¿Podría llegarse a filtrar de esa forma? ¿se puede filtrar? El agua con sal, o sea, por ejemplo, el agua del No, mar, digamos, ¿no? no, No se no, puede. no se puede. No Sí, elimina la sal una filtración. Ya, está No, bien. no. Ya te digo, el tratamiento para eliminar las sales se llama ósmosis inversa. Ya, perfecto, doctor. ¿Ya? Gracias. Ujú. Con una filtración lo que uno elimina son impurezas. O sea, los sólidos totales que le dan color y turbidez al agua. Pero no elimina sales minerales, lamentablemente. Tiene que ser con un proceso de ósmosis inversa. Perfecto, doctor. ¿Alguna otra? Gracias. Ya, mijo. ¿Alguna otra duda que tengan, porfa? Bueno, si no hay más dudas, entonces recuérdense, nos vemos, bueno, el próximo miércoles seguimos con la clase virtual y vamos a continuar y terminar con esta unidad 1. ¿Está bien? Bueno, como siempre les deseo una buena tarde, que estén bien, cuídense, un abrazo, chao, hasta luego. Gracias.